Buenos días, mi nombre es Alejandro Ramelli, magistrado correlator del caso 03 de la Sala de Reconocimiento. Instalo esta audiencia siendo las 10:30 de la mañana del día 14 de agosto de 2024. El propósito de la misma es escuchar la sustentación de los alegatos de cierre y anunciar el sentido de la decisión en el incidente de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad del señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo. La sesión será grabada y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, integrada al acervo probatorio objeto del mencionado incidente. Para que conste en el registro, a continuación le pediré a quienes participan en la audiencia que por favor se identifiquen. Se da constancia que a pesar de haber sido citado y notificado de la fecha en que se celebraría esta diligencia del correo electrónico que tiene registrado ante la JEP, el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo no se presentó. Le concedo en este momento el uso de la palabra al apoderado señor compareciente para que por favor se presente. Magistrados, víctimas, apoderada de víctimas, señor agente del Ministerio Público de asesora, personas que auxilian esta diligencia. Soy Augusto Guzmán Ramírez y acudo como defensor de Juan Carlos Rodríguez Agudelo. Mis datos de identificación y de contacto ya reposan en el expediente. Gracias. Gracias, doctor. En este momento le concedo el uso de la palabra al señor procurador delegado para que por favor se presente. Muy buenos días, señores magistrados. Un atento saludo para ustedes, para las víctimas, señor defensor del incidentado Juan Carlos Rodríguez Agudelo. Se presenta Fernando Antonio Burgos Támara, procurador judicial de la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Señor presidente, informo respetuosamente que en sala me acompaña la doctora Viviana Ramírez, asesora de nuestra delegada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para que por favor se presente la delegada. Magistrados, buenos días. Comparece por parte de la Procuraduría General de la Nación la asesora Viviana Ramírez Alfonso, adscrita a la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación de intervención ante la JEP. Un cordial saludo también a la defensa, a las víctimas y a las representantes de víctimas que están presentes en la presente diligencia. Doctora, concedo en ese momento el uso de la palabra a la representación de víctimas para que por favor se presente. Muy buenos días a todas y a todas. Mi nombre es Erika Paula Castrillón Peña, identificada con cédula de ciudadanía 1096-206-722 de Barranca Bermeja, Santander, con tarjeta profesional 363198 del Consejo Superior de la Judicatura, adscrita a la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, ASORBIN, y representante de víctimas. Gracias, doctora. A continuación haré un breve resumen de las circunstancias y actuaciones que se han adelantado a lo largo de este trámite. El señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo fue convocado dentro del subcaso Meta mediante auto 055-2021 y fue escuchado en 10 sesiones diferentes. En desarrollo de sus declaraciones, el ciudadano reconoció su responsabilidad por la ejecución de muertes ilegítimamente presentadas como hojas en combate, así como en asesinatos de militantes de la UP, y se refirió a la responsabilidad de otras personas. El 11 de abril de 2024, diversos medios de comunicación dieron a conocer que el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo fue capturado el día anterior en Mutiscua, Norte Santander, junto a 4 personas, ya que en un procedimiento policial al interior de uno de los vehículos en los que se movilizaban se encontraron múltiples elementos de guerra, como granadas, armas de fuego. Como consecuencia, mediante auto ARA 131 del 18 de abril de 2024, se abrió el incidente de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad del señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo y se le corrió traslado a su abogado, a las víctimas, a sus representantes y al Ministerio Público para que, en el término de 5 días, hicieran las solicitudes probatorias que estimaran pertinentes. El 22 de abril de 2024, medios de comunicación dieron a conocer que la noche anterior el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo se fugó de la estación de policía central de Cúcuta, lugar en el cual estaba recluido, junto con otras personas que se encontraban en la misma celda. El 30 de abril de 2024, el compareciente envió un nuevo escrito en el que se reafirmó en su versión inicial de los hechos, según la cual fue capturado en un procedimiento policial ilegal, y agregó que el día 21 del mismo mes, cuando estaba recluido en una celda de la estación de policía de Cúcuta, se presentó un incidente ante el cual sintió temor de ser asesinado. Por intermedio del auto ARA 161 de 9 de mayo de 2024, el despacho decretó la apertura de la fase probatoria del incidente de incumplimiento del señor Rodríguez Agudelo. Además, secretaron las siguientes pruebas:
Testimonio del incidentado, inspección del expediente 5451 86 00 11 36 2024 00 171, en poder de la Fiscalía Octava Especializada de Cúcuta. Testimonio de algunos de los funcionarios de la Policía Nacional que participaron en el operativo de captura del compareciente. Copia de los videos de las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medidas de aseguramiento del 11 y 12 de abril de este año. Las declaraciones de algunos de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que sean parte de su esquema de seguridad. Copia del expediente de la investigación en justicia penal militar que se sigue en contra de miembros presuntamente involucrados en la fuga. Copia de los videos de seguridad de la noche del 10 de abril de 2024 y diligencia de testimonio del señor Marino Alberto Mendoza. La audiencia para escuchar la declaración del compareciente se fijó para el día 21 de mayo de este año, a las 8 de la mañana, en las instalaciones de la JEP, pero el incidentado no se presentó y su abogado solicitó al despacho que se practicara de forma virtual, lo cual fue negado. Además, mediante auto ARA 178, el 23 de mayo de 2024, se solicitó al magistrado auxiliar itinerante, doctor Edwin Arturo Muñoz Murillo, que remitiera copia del proceso penal con radicado 54 51 86 00 11 36 2024 00 171, seguido en contra de los señores Juan Carlos Rodríguez Agudelo y Luis Alberto Camargo Pinzón. Por último, mediante auto ARA 201 del 5 de junio de 2024, se convocó a diligencia de testimonios a los señores Juan Germán Antonio Sotelo Ordóñez, Julián Alberto Triana Torres, Jairo Jesús Celi Ladino, y se decretó como prueba conjunta la declaración del señor Luis Alberto Camargo Pinzón. Después de practicadas con auto ARA 254 del 10 de julio de 2014, se cerró la fase probatoria del incidente y se ordenó trasladar a las partes las pruebas para que en el término de 10 días presentaran sus alegatos. Recibe las intervenciones, vencido el término dispuesto mediante auto ARA 296 de agosto de 2024, se convocó a la realización de la presente diligencia. A continuación, daré el uso de la palabra al Ministerio Público, representación de víctimas y a la defensa para que presenten, si así lo desean, la sustentación oral de sus alegatos de cierre. En primer lugar, intervendrá la representación de la Procuraduría. Señor Procurador, adelante. Gracias, señor magistrado. En oportunidad legal, el procurador delegado doctor Jairo Ignacio Acosta Aristizábal radicó el concepto en traslado del auto ARA 254 de 2024 en relación con los alegatos de cierre del incidente de incumplimiento que nos ocupa. En él se estableció de antemano la postura del Ministerio Público solicitando la exclusión del incidentado de la Jurisdicción Especial para la Paz. El escrito en amplitud contiene las exposiciones y razones diferentes por las cuales arribamos a este concepto. Respecto de él, voy a permitirme entonces hacer una sustentación breve y oral, toda vez que ello hace parte del expediente legal y es conocido por todos los intervinientes y los que tienen que ver con el trámite. Del régimen de condicionalidad en clave de su incumplimiento y consecuencias. Normativamente, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1820 de 2016 señalaron en el marco de la protección de los derechos y garantías de las víctimas del conflicto armado interno que el acceso y el mantenimiento de cualquier tratamiento especial de justicia quedaría sujeto a determinados parámetros que permitan corroborar la satisfacción de sus derechos.
De allí que al establecerse para la fuerza pública la aplicación de un tratamiento especial simétrico y simultáneo, su aplicación deberá estar condicionada a la contribución a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación. En el inciso quinto del artículo transitorio 1 del citado acto legislativo, el que establece que los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada, estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. Lo señaló con precisión la Corte Constitucional en la sentencia C674 de 2017. Es responsabilidad de la JEP hacer la respectiva verificación del cumplimiento de tales condiciones. Ellas comprenden la obligación de contribuir efectivamente a la consolidación de la transición a través de garantías de no repetición y reincorporación a la vida civil y la obligación de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. A su vez, la Corte se pronunció en sentencia C-007 del 1 de marzo de 2018 sobre los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016, declarando sobre ellos la exequibilidad condicionada bajo el entendido de que la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas está dentro del régimen de condicionalidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y entre otros, que a. el compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas es una condición de acceso y no exime a los beneficiarios del deber de cumplir con las obligaciones contraídas con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. B. Los incumplimientos al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición deberán ser analizados por la JEP según las reglas de procedimiento del inciso primero del artículo 12 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, lo que implica analizar si existe justificación y la gravedad del incumplimiento sin perder de vista el principio de proporcionalidad. De allí que la Ley 1957 de 2019, en su artículo 20, señaló expresamente las condiciones que deben cumplirse para acceder y mantener los beneficios de la JEP, entre ellos aportar verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Ahora, del por qué consideramos desde la Procuraduría General de la Nación que la violación al régimen de condicionalidad por parte del señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo. El Ministerio Público entra a analizar respecto del incidentado el cumplimiento de 1. Obligación de comparecer ante la JEP y 2. La obligación de garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos o delitos de ejecución permanente después del 1 de diciembre de 2016. Obligación de comparecer ante la JEP. Es claro que la obligación de comparecencia ante la JEP es una condición necesaria para la contribución a la verdad y la reparación a las víctimas, ya que es una de las formas más importantes de dar cumplimiento progresivo del régimen. Se ha señalado por la JEP previamente
que el sometimiento va más allá de la formalidad de la firma de un acta, que ésta se materializa con la comparecencia ante la jurisdicción del compareciente cada vez que sea llamado. Tenemos de esta manera entonces que dentro de las pruebas ordenadas y practicadas se dispuso el testimonio presencial del señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo, lo cual no fue posible por su incumplimiento. En la instalación y sesión de esa diligencia, el señor defensor hizo la manifestación respecto de haber sido imposible contactar y ubicar al señor Rodríguez Agudelo para que cumpliera con esta obligación ante la jurisdicción. No fue posible. Ello, luego de haber conocido los hechos ocurridos en el departamento de Norte de Santander, relacionadas con su captura en flagrancia por las conductas punibles, varias que le fueron imputadas. Luego se conoció también de la fuga del señor Rodríguez Agudelo de la Estación Central de Policía de la ciudad de Cúcuta, en compañía de otras personas que se encontraban allí recluidas. Vale decir, el señor Rodríguez Agudelo actualmente se encuentra prófugo de la justicia y no conocemos su ubicación, su lugar de residencia, como es una de las obligaciones que debe cumplir con el sistema. Hoy tampoco compareció. Ello denota un menosprecio por este trámite y por el mismo sometimiento que tiene ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y sin duda alguna afecta notoriamente los intereses y los derechos de las víctimas. Se sustrajo de sus obligaciones de comparecencia, ha generado una situación indefinida en el tiempo respecto de su ubicación. No sabremos si algún día solicite de manera clandestina o no continuar con aportes. Ello es un incierto. Nos sometió a una incertidumbre y a las víctimas en cuanto a sus derechos respecto de esta obligación suya frente al sistema. Luego, en el punto de la obligación de garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos o delitos de ejecución permanente, después del 1 de diciembre de 2016, tenemos el hecho conocido de su captura en situación de flagrancia, que fue llevado ante un juez constitucional, ante un juez de control de garantías en el departamento de Norte de Santander, donde se celebraron las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación, solicitud de imposición de medida de aseguramiento, y en cuyos escenarios hubo la oportunidad de debatir los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que permitieron en ese momento su judicialización. Allí se ejerció de su parte y la defensa el derecho de contradicción, especialmente en las audiencias de legalización de captura y en la de imposición de medida de aseguramiento. La imputación se encuentra vigente, fue avalada por el juez constitucional
le fueron atribuidos la comisión de los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravados, contenido en el artículo 365, numeral primero del Código Penal, en concurso homogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, artículo 366 de la misma obra punitiva, con el verbo rector imputado de transportar, en grado de coautor, con circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58, numeral 4 de la Ley 599 de 2000. Las penas para los delitos imputados, aún sin evaluar los agravantes, las circunstancias de agravación punitiva que también le fueron endilgadas, tienen un rango superior a los 4 años fijados normativamente. Para el delito que trata el artículo 365, la pena parte de un mínimo, de un quantum punitivo de 9 años de prisión. Y para el delito del artículo 366, la pena mínima es de 11 años. Y son además pertenecientes al catálogo penal de los delitos que atentan contra la seguridad pública. La medida de aseguramiento que fue solicitada y le fue impuesta está contenida en el artículo 307, literal A, numeral 1 de la Ley 906 de 2004, detención preventiva en establecimiento de reclusión, lo que indica que en el debate se establecieron los fines constitucionales para privar de la libertad al señor Rodríguez Agudelo. Se dispuso la urgencia de la medida, tuvo la oportunidad de defenderse y ejercer el principio de contradicción. Todo ello en un escenario constitucional ante un juez de esa naturaleza. Ello fue debidamente debatido. Por esa razón, porque consideramos que el señor Rodríguez Agudelo fue consciente que una vez fue cobijado con la medida de aseguramiento impuesta en su contra, dan cuenta las informaciones de la misma dirección de la Policía Nacional, que dentro de la institución se inició la investigación porque todo indica que la fuga que ocurrió estando recluido provisionalmente en la estación central de policía de la ciudad de Cúcuta, acompañado de otros reclusos, obedeció a un plan preparado con algunos integrantes de la Policía Nacional que fueron por esa razón separados de sus cargos y se encuentran sometidos a los procesos de rigor porque las investigaciones llevan a concluir que se trató de un acto de corrupción policial. Por otro lado, tenemos las circunstancias que rodearon la captura. El señor Rodríguez Agudelo tiene un esquema de seguridad asignado con vehículos blindados. En esa oportunidad se deshizo de ellos, no los usó. Recurrió a unos supuestos escoltas privados que resultaron ser 2 personas también exmilitares y que están incursos en el mismo proceso, son coimputados y al parecer
sometidos también a la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyas situaciones deberán ser valoradas más adelante y por aparte. Los escoltas asignados al esquema oficial fueron los señores Julián Alberto Triana Torres y Sotelo Ordóñez, a quienes no llamó, se deshizo de ellos en esos días, y se valió de los señores Luis Alberto Camargo Pinzón y Marino Mendoza, que nada tiene que ver con el esquema que le ha sido asignado y del cual tiene conocimiento la jurisdicción y la Unidad Nacional de Protección. Estas personas también fueron capturadas en flagrancia y les fueron imputadas las mismas conductas punibles que al señor Rodríguez Agudelo. Del recaudo probatorio y del análisis realizado se constituye el incumplimiento del señor Rodríguez Agudelo para con la jurisdicción en cuanto a su deber de comparecencia y a la garantía de no repetición. Así, la Procuraduría analiza el efecto del incumplimiento al régimen de condicionalidad establecido, con la claridad de que las consecuencias para cada una de las circunstancias expuestas sobre el incumplimiento no se manifiestan de manera expresa y favorable en la ley al señor Rodríguez Agudelo. Antes, por el contrario, le desfavorecen y frente a la autonomía, la independencia, el procedimiento de la justicia transicional, consideramos que debe ser excluido, debe dar por terminada la condición de sometimiento y de compareciente ante la JEP. En un escrito que presentó el señor Rodríguez Agudelo da cuenta de unas situaciones que no tienen probanza alguno. Se refiere a unas amenazas respecto de las cuales no aportó ningún elemento o medio de convicción que pudiera permitirnos considerar ese riesgo sobreviniente cuando fue capturado. Así las cosas, consideramos que el señor Rodríguez Agudelo ha incumplido con el sistema. Ahora, frente a las víctimas, tenemos que los aportes que ha realizado el señor Rodríguez Agudelo siguen incólumes y los mismos pueden ser reforzados con la verdad de otros comparecientes que en contexto y tiempo concomitante hayan operado con la persona del incidentado en los hechos por los cuales a él la justicia penal ordinaria lo ha condenado en otras oportunidades, ha dictado sentencias condenatorias en su contra y por hechos que después de esas condenas o novedosos él esté entregando a la jurisdicción. Teniendo en cuenta todo ello, se solicita comedidamente a la Sala de Reconocimiento de Verdad que excluya de la Jurisdicción Especial para la Paz al señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo, ante el grave incumplimiento de sus obligaciones con este sistema, tal como lo acabo de sustentar. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor procurador. En ese momento le concedo el uso de la palabra a la representación de víctimas.
Buen día, Gloria saluda, buenos días a todos y a todas. Nosotros como representación de víctimas habíamos hecho llegar los alegatos el día 30 de julio del 2024, el cual no tenemos más nada que agregar o añadir a los alegatos ya presentados. Muchas Bueno, gracias. gracias, doctora. Concedo el uso de la palabra al señor apoderado en esta diligencia. Gracias, señoría. Voy a hacer un sustento y a la vez un complemento breve de lo expuesto en mi escrito que en la oportunidad procesal presenté a la sala. Desde luego, como ha sido mi costumbre a lo largo de mis años en el oficio, con el mayor respeto por todas las personas, con el respeto por sus ideas, independientemente de que se compartan o no. Primero debo decir, señoría, que desde luego los hechos tal como han sido postulados son absolutamente graves. Yo no voy a entrar a hacer una defensa a partir del imposible categórico de desconocer que hay unos hechos que son graves y al mismo tiempo señalar que al margen de que hay unos hechos graves, hay circunstancias que rodean esos hechos que merecen ser evaluados. Ha planteado el señor procurador el tesis de proporcionalidad que a mí me parece central en este caso. Sin embargo, la valoración que hace y el análisis y la reflexión es de pura responsabilidad objetiva. Que hay unos hechos, que hay una decisión, que hay una actuación judicial, claro, eso visto desde este ángulo es pura responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva está proscrita en el ordenamiento colombiano. Desde luego, al interior del procedimiento penal se dio un elemento objetivo, un elemento subjetivo, allá se practicaron unas pruebas y tal, pero si nosotros miramos desde afuera, tenemos que mirar no solamente esos acontecimientos como resultado, que son pura valoración objetiva, tenemos que ingresar también a mirar los aspectos subjetivos que se nos presenten, considerando primero nosotros, o la Jurisdicción Especial para la Paz, es un tribunal especial, temporal, que va a hacer una valoración paralela, más no igual, porque sabemos muy bien que la competencia de la jurisdicción no abarca, no cobija estos hechos en lo judicial. Entonces, el incidente como tal impone la necesidad de hacer un análisis paralelo, si bien no va con fines de imputación, acusación, sentencia, etcétera, sí requiere de hacer una valoración en lo objetivo y subjetivo, con miras a proveer una justicia acorde a los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho esto, entonces procedo a hacer un balance, un resumen de lo dicho para reforzar lo siguiente desde el punto de vista probatorio. Primero, en lo fáctico, la noticia como tal es un Big Bang que desde luego constituye una alerta, hasta desmoraliza a la jurisdicción, a las víctimas, al defensor, porque veníamos nosotros en un decurso muy restaurativo con el compareciente, muy reparador. Entonces, desde luego, estas circunstancias prima facie, pues uno mira la noticia y pues se asombra. Sin embargo, cuando uno entra a valorar esa noticia, ese Big Bang, ya eso se vuelve una pompa de jabón, ya esa contundencia desaparece. Y los argumentos del compareciente de amenaza, de montaje, pues tienen elementos de consideración. Por eso me concentré en lo fáctico. Al comienzo con incredulidad dije, no, esto es contundente, aquí no hay nada que hacer, pero cuando entra uno a valorar, comienza a darse cuenta de que hay elementos de mucha duda, y un estricto test de proporcionalidad, a mi juicio, debería llevar a esperar una decisión judicial, porque desde lo judicial, si bien ya pasó una primera audiencia, lo que llaman la audiencia concentrada en la jurisdicción ordinaria, el combo que le decimos los defensores, es regla, es sabido que uno como defensor llega a esas audiencias maniatado, porque mientras la fiscalía tiene
su equipo investigador, tiene su flagrancia, tiene todos los elementos de conocimiento para entrar a practicar pruebas. El defensor llega a la ciega cuando le comunican la posibilidad de participar, de visitar al reo, al privado de la libertad. Está lleno de limitaciones, la persona no tiene celular, prima lo humano. En esos momentos es muy difícil que haya un despliegue fáctico, no tiene uno herramientas para investigar. Entonces, proponer que porque ya se dio una circunstancia inicial desfavorable, hay que considerar que hay una buena cantidad de casos donde se pueden reversar esas decisiones. En este caso, a mí me parece que la persona que ejerce la defensa tiene herramientas para restituirle la libertad al compareciente. Ahora que hay un problema de fuga de presos, pues ya voy a hacer ese análisis. Inicialmente, su señoría, desde el punto de vista probatorio, se tiene entonces que hay una circunstancia fáctica. La primera es que presuntamente, o presuntamente no, que el compareciente se deshizo, dice el señor procurador, de su equipo de vigilancia, de protección. Hay que considerar que el compareciente tiene un esquema con la jurisdicción, con la unidad de protección, pero al mismo tiempo siempre ha tenido un esquema paralelo. Esto ya conocido, pues obviamente no está probado aquí, pero es conocido que él siempre ha tenido un esquema paralelo. Incluso hubo algún inconveniente en el pasado relacionado con un arma. No profundizo ahí porque me gusta actuar con lealtad procesal y eso no está probado en este incidente. Estas personas eran sus únicos acompañantes. El compareciente, de acuerdo con las probanzas, iba acompañado de un solo vehículo desde mi análisis. Las circunstancias de la captura dicen que iban tres vehículos, el del compareciente, el del esquema de seguridad y presuntamente un tercer vehículo con un alijo, que es precisamente el que es objeto de pesquisas y del que se derivan los reatos que se le imputan a mi representado. Si miramos desde ese punto de vista, el compareciente en el pasado también se movilizó sin esquema en algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de la ubicación de fosas. No estoy diciendo que sea este el caso porque pues no tengo la prueba, pero ha pasado y ha ocurrido en el pasado, ha sucedido en el pasado. Un segundo punto ya es de la valoración de las pruebas. Las dos primeras testimonios que recibe el despacho confirman que, dicho por los integrantes del esquema de protección, que el compareciente se ha movilizado con un esquema paralelo de seguridad y que ha empleado unos radios de comunicación. De la entrevista del señor Luis Alberto Camargo Pinzón, yo pienso que este es el único, y lo digo en lealtad procesal, esta declaración tiene unos elementos de los cuales habría un indicio de conocimiento entre el conductor del vehículo involucrado en los hechos y el compareciente capturado cerca a la escena de los hechos. Es, a mi juicio, el único elemento de conocimiento que por demás no es es un indicio, no es una prueba como tal. Ahora, la jurisdicción podría concentrarse en apenas un indicio, pienso yo, dado que es un tribunal autónomo y dado que tiene una valoración específica. Sin embargo, habría que entrar a considerar las circunstancias porque este compareciente, particularmente este compareciente, está en la mira de los núcleos de poder de este país, porque este compareciente puede llegar muy lejos en el relato de la verdad y desde luego es un bocado de cardenal para todos aquellos que quieren permanecer en la impunidad. El caso de los policías Celi Ladino estuvo aquí en este tribunal vertiendo una declaración. Celi Ladino es una persona que vierte demasiadas mentiras en el proceso. Celi Medina señala en primera persona que es él quien hace el descubrimiento de los elementos en el vehículo incautado, señala que hay 3 vehículos, lo propio hace el señor declarante Albarracín. Sin embargo, cuando uno mira esas 2 declaraciones, encuentra que no se trata de 2 declaraciones como tal,
y yo diría que ni siquiera una declaración, yo digo es que ahí es una redacción, una única redacción. ¿Redacción de quién? De quien hace la investigación. Si se miran esas dos entrevistas, las dos están hechas en tercera persona, copiar, pegar, igual, mismas preguntas, mismas respuestas, y varían solamente cuando se les pregunta por si tienen algo más que agregar. Y ahí se produce la particular contradicción que el señor Celi dice en la entrevista que él es el que encuentra los elementos y al mismo, dice que es a Albarracín a quien le hacen el ofrecimiento, un presunto cohecho, soborno. Sin embargo, cuando ya viene a la jurisdicción, dice que a él le hacen el ofrecimiento de dinero. No habla de ninguna suma de dinero. Y hay preocupación en que siempre la tendencia de estos testigos es a generar el cordón, el vínculo entre los dos vehículos. Los tres vehículos tienen el mismo sistema de radio, el señor pide ayuda para que dejen pasar el carro que trae el cargamento. El señor compareciente, el conductor del vehículo tiene un arma en la parte delantera y en el bolsillo tiene un proveedor, desde luego, el proveedor es de la pistola que tiene ahí, es decir, hay un enlace y al mismo tiempo tiene los elementos atrás. El señor dice que lo único que portaba eran los elementos en la parte de atrás del vehículo. Entonces uno dice, bueno, pero parece inocuo, si es suficiente con que le encuentren semejante al hijo, pues sobra que se venga a ventilar el asunto del arma de adelante. Simplemente podrían no dejar el arma, no mencionarla. ¿Pero por qué la mencionan? Para cerrar la posibilidad, para evadir cualquier posibilidad de que no se dé flagrancia, porque la persona manifiesta no conocer el contenido. Y como efectivamente en el contenido hay ropa, entonces podría ser una especie de ardid de la persona, pero tendría algún soporte. Entonces, el arma en la parte delantera cumple el papel de que pierda toda importancia que no conocía, cuando sí portaba pues en su cuerpo, en su bolsillo un proveedor, ¿cómo no iba a saber? Entonces es una manera de burlar la flagrancia. Ahora, ¿qué sucede con este tema del arma? Que los dos policías, cada uno manifiesta ser el que lo encuentra y sin embargo aparece un tercer policial, que es Payares, quien señala que el arma la encuentra en la estación de policía y la encuentran en una puerta, o sea, no dice que en un bolsillo de la puerta del carro, sino en la puerta. Vale decir que ese carro lo tuvieron que haber desvalijado, pues obvio al derecho y al revés, y le encuentran las armas, pues entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la finalidad de que lleven un arma corta que se supone está a la mano, porque se supone que es una forma de reaccionar para proteger el cargamento ilícito, si al mismo tiempo la tienen potrada en una puerta donde no la puede sacar? Es decir, es algo que se trae de los cabellos. Y si uno mira la declaración, el pronunciamiento desesperado que hace este compareciente Camargo Pinzón cuando dice, me tienen es que probar con cámaras, con filmación, pues quiere decir que realmente él no portaba ese elemento. Entonces, esa es una mentira que permite indiciar el singular procedimiento, porque esa no es la única mentira. Ellos dicen que los vehículos vienen en caravana, entonces uno se pregunta, ¿por qué no hay una filmación del lugar de los hechos, señor juez? Si es que hoy en día, señor magistrado, si algo tenemos claro, es que la fuerza pública busca siempre el protagonismo legítimo, por supuesto, buscan mostrarle a la ciudadanía resultados, parte de la eficacia simbólica, de mostrar eficiencia, de mostrar agilidad, etcétera. ¿Por qué en este caso no hay cámaras? Si lo que dejan ver, había dos policías, pero se habla de un componente motorizado, entonces ¿cuántos policías había? Ninguno filma, ninguno toma un celular. Rarísimo, hacen una persecución, dicen que se fuga. En el primer retén se fuga un carro y en el segundo se fuga una persona a la que ya habían evaluado. O sea, la persona la pesquisan, sale a flote, muestra sus documentos y cuando comete el error de decir que es que le dejen seguir el de atrás, entonces le vuelven a tomar los documentos y ya entra en un proceso judicial. Eso es totalmente absurdo. Una persona al margen de la ley, el sentido común dice, si sale a flote, pues se va y el otro se queda con el problema. Se asume que hubo un primer retén donde el señor se voló de ese primer retén. Y es tan ingenuo que no se descargan, si es que los elementos van a la mano, no iban encaletados en el vehículo, no tenía que desarmarlo.
bastaba con bajar esos elementos, meterlos por ahí en el monte, meterlos en algún lugar y seguir su camino. No, lo que hacen presuntamente el señor se vuela, entonces queda adelante los que vienen atrás. Es de sentido común, no está aprobado, pero es de sentido común. Si los dos primeros carros que llegan al segundo retén son el del compareciente y su equipo, entonces ha de entenderse que el primer carro que se voló se quedó esperando y en lugar de descargarse se va de último y los otros siguen su camino. ¿Por qué hacen esa figura? Para poder alegar que el que iba adelante estaba abriéndole campo a los que venían atrás. Digo esto porque el compareciente manifiesta que la captura se produce en circunstancias diferentes y que nada tienen que ver con este andamiaje que presentan los policías. ¿Y por qué no se les cree, además de que ya hay una mentira vertida en este proceso, en esas entrevistas? Porque adicionalmente la persona del investigador oficia solicitando se tome una copia de las filmaciones de los peajes. ¿Para qué si hay flagrancia? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque no pueden mostrar la filmación, esta es una conjetura de mi parte, no pueden mostrar la filmación porque obviamente no hay un tercer vehículo en el momento. Entonces, si pasan los retenes y si se verifica más adelante, se va a encontrar que no va a haber un tercer vehículo. Lastimosamente esto lo conversé con un abogado de Cúcuta que solamente hasta ayer tuve la posibilidad de conversar. Me imagino que esto lo irán a vertir en el proceso en la justicia ordinaria. Entonces, ahora, sí, ¿cómo se puede indiciar que hay dos vehículos? Primero, por la declaración que hacen los dos escoltas de la unidad de protección, que dicen que siempre había un vehículo blanco acompañando a Rodríguez Agudelo. Segundo, porque en las pesquisas de actos urgentes se tiene que estas personas se alojaron en el mismo hotel, o sea, las personas de los dos vehículos, vale decir, Rodríguez Agudelo y sus acompañantes, entre ellas la señora y las dos menores. Es decir, ahí en ese hotel no se alojó este señor del carro con el problema de los elementos que se encontraron. Entonces, ni al inicio ni en el recorrido hubo caravana. Hay indicios para establecer que así fue. Entonces, visto los hechos desde este punto de vista, ¿qué sería lo que vincularía a Rodríguez Agudelo con la situación irregular? Pues que hay un vehículo incautado, que ese vehículo lo conduce un tercero y que presuntamente se conoce. Sería el único elemento. Ahora, que la policía habla de una caravana y que hay flagrancia y que hay unos ofrecimientos de dinero. Lo más gracioso del caso es que dice el policía que le hicieron una oferta de dinero pero que no se acuerda. Pues esa es una vulgar mentira. O sea, ¿cómo se va a olvidar uno de que le hacen un ofrecimiento y no le dicen cuánto? O que le dicen cuánto pero que no se acuerda. Además, ese policía que le dijo a este tribunal, y esa es otra mentira, bajo juramento, que él había recibido un ofrecimiento de dinero, en la entrevista está diciendo que es su compañero. Y ese señor que viene y le dice aquí al tribunal que él vio con el radio cómo le decía siga al señor que venía atrás, cuando el mismo procurador le hace la pregunta y le profundiza, dice que él lo ve a través del radio y que qué más se podía conjeturar. O sea, él no escuchó, sino que hace una conjetura, con el agravante de que en la entrevista policial dice que ese acontecimiento ocurrió con el otro policía, no con él. Entonces, es decir, la realidad es una sola y es simple, los elementos que describen la realidad son sencillos. Como un hecho que contiene, un hecho tiene circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Si no existen esas circunstancias, no hay un hecho. Y si los hechos son dudosos en su estructuración, en su descripción, pues uno, como una persona normal, con sentido común, dice, yo tengo que mirar juiciosamente porque aquí hay muchas dudas. Aquí hay muchas dudas. Sí hay un elemento, apareció un carro con unos elementos grave, eso es lo que estoy diciendo desde el comienzo. Pero ¿cuál es el vínculo de la persona con esos elementos? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos abocados en la Jurisdicción para la Paz a respetar unos principios y un debido proceso.
y sobre todo los mandatos de esta jurisdicción. Entonces, uno de los elementos más importantes, no se menciona muy seguido, es el de la literal artículo primero de la ley 1922, que se relaciona con la efectividad de la justicia restaurativa. La efectividad busca garantizar no solamente la reconciliación y el establecimiento de la paz, sino también que se debe cumplir con el principio de legalidad, pero además de cumplir con el principio de legalidad, es decir, aquí no estamos hablando de un Estado solamente pura autoridad de la ley, sino además procurar la restauración del daño, es decir, al principio de legalidad y al Estado de Derecho se le adiciona un plus, y ese plus es lo que hace importante a este tribunal, que es la restauración de daños y la reparación de las víctimas, y ello tiene que ver también con la decisión de si un compareciente puede continuar o no, no es una labor meramente mecánica. Entonces, de ahí que en una ocasión en el pasado este tribunal decidió esperar a una decisión judicial de fondo, porque hay elementos de mucha duda. Yo creo que este compareciente tendría vocación de prosperidad en su proceso en la justicia ordinaria. Igualmente, la ley 1957, el artículo primero, ley 1957 de 2019, habla claramente de la garantía de los derechos de los víctimas y dentro de esas garantías también la obligación del Estado de prevenir nuevos hechos de violencia. Entonces yo me pregunto, una persona que resulte expulsada, que tenga orden de captura, ¿en dónde se va a refugiar? ¿Cuál sería el único refugio posible para una persona en esas condiciones cuando su andar, cuando su trayectoria de vida en el pasado ha sido precisamente estar al margen de la ley? Entonces, curiosamente, procurando proteger a las víctimas, procurando garantizar la paz, se pone a una persona en condiciones de continuar un estilo de vida que venía llevando y que precisamente es del que está buscando alejarse. Se ha dicho que el señor Rodríguez Agudelo participó en un plan prepagado para la fuga. La verdad, analizando el procedimiento disciplinario y el procedimiento de justicia penal militar que se le adelanta a los servidores policiales presuntamente vinculados a esa fuga, lo que uno mira a lo largo de ese expediente es una investigación muy orientada a la omisión. Están preguntando que si lo capacitaron, que si sabía cuáles eran las funciones como custodio, que si conocían los horarios, que si hicieron saber, que si firmaron los libros, o sea, pura omisión. Hay un testigo que hace una declaración allí y habla de que había un plan de 200 millones de pesos, la prensa habló de 1.000 millones, no obstante son unas exposiciones fantasmagóricas, dicen que hubo 17 motos, 3 vehículos, por favor, para que se hubiera una persona, es decir, un asunto de novela que fue una abogada y que después fue un abogado, entonces, ¿cuántos abogados tenía el señor? Es decir, no es una, es un testimonio, ahora hay otros testimonios en esas investigaciones disciplinarias y penales de penal militar, y coinciden en que el señor no era notorio, había una cabeza ya, un mandamás entre los internos y no era este señor. Tampoco hay una descripción de él por nombre propio, por seudónimo, como la persona que está detrás de ese plan. Y aparte de eso, si uno mira los videos, no ve que el señor esté ahí en plan de encabezar, aparece solamente cuando ya están en la parte externa como el elemento, como una persona visible ahí en los hechos. Entonces, esa propuesta de fuga, ahora hay que mirar, señores magistrados, esto visto desde el elemental sentido de humanidad. En Colombia es un hecho notorio que las estaciones de policía que se han habilitado como centros de reclusión realmente tienen un hacinamiento espantoso. Uno dice, leyendo cómo era el claustro donde se encontraban 4 metros de largo por 3,5 metros de ancho, había 2 celdas y un baño, y había 51 personas. Uno se pone a pensar, el turno de 51 personas para la más elemental de las necesidades básicas, como una elemental, una simple micción, ¿cuánto tiempo le toma a la persona? Cepillarse los dientes, bañarse, ¿cómo duermen?
Es decir, plantear que una persona está obligada a someterse, irónicamente, la privación de la libertad obliga a aceptar el mandato legal de estar privado de la libertad en condiciones de animal, pues francamente uno piensa qué está pasando ahí. Y sobre todo si uno ve este montaje judicial con pruebas falsas para llevar a una persona privada de la libertad, ¿qué cree o qué habita en la mente de una persona en esas condiciones? ¿Qué expectativas puede tener una persona sobre su futuro en tales condiciones? Cuando ya existía la orden de trasladarlo a un establecimiento carcelario y lo siguen dejando, claro, también se podría pensar, sí, estaba coordinada la fuga, entonces para que se fugara. Pero lo que le asiste al compareciente es la preocupación de que se encuentre en manos de quienes lo capturaron en un operativo tan particular como este. Por favor, ¿por qué no hay un video? Esa es la gran pregunta, ¿por qué no hay un video del operativo policial? Entonces, así, digamos, hasta este momento podríamos decir, el incumplimiento del régimen de condicionalidad tiene que ser claro. Ese test de proporcionalidad tiene que ser contundente entre la gravedad de los hechos, no solamente el resultado del alijo encontrado, sino de qué vinculación tiene el compareciente y al mismo tiempo el daño que se le puede hacer al procedimiento transicional en su función reparadora de las víctimas. Quiero también señalar un aspecto que dije allí relacionado con el peritaje balístico, para que nos formemos una idea. Yo digo, ¿cómo es que un juez de control de garantías o de pronto quizás un defensor no muy ducho en estos temas de la defensa en materia penal, cómo deja pasar un peritaje donde no se analiza el funcionamiento de un arma? Por favor, si eso es lo más elemental en un porte de armas. En un porte de armas no basta con que se encuentre un arma, se tiene que mirar que funcione, porque el bien jurídico tutelado es la seguridad pública y la seguridad pública no se pone en riesgo con una cosa que parezca un arma. Entonces, no, lo que hicieron fue una metodología comparativa entre las fotos de las armas como tal de Indumil y las fotos incautadas, pero es que eso no basta. No basta con decir que son similares, no basta con decir que están en regular estado de funcionamiento, vale decir que pueden servir. Hay que verificar si funcionan. Esa verificación no se hizo. Entonces, desde el punto de vista penal, también demostré, por ejemplo, le demostré a este despacho cómo el policía judicial hace las solicitudes a los peajes, a unos sitios específicos para entrar o sea, para demostrar que los 3 carros van. Por favor, si ya hay una flagrancia, reitero, señor magistrado. Entonces, hay elementos que dejan ver, como ya también lo dije, el hecho de que en el hotel donde se alojó el compareciente no aparece la persona implicada, entonces hay una separación clara. Entonces, claro, también se podría decir, no, es una estrategia. Entonces uno dice, bueno, caigamos en la estrategia, muy hábil, ¿no? Muy hábil el señor, muy hábil. Se aloja en Cúcuta en un lugar distinto y el personaje del carro en otro lugar, claro, no hay vínculo. Si se verifica, no están en el mismo hotel. Se van separados porque entonces no aparece, porque no van a aparecer en los peajes. Claro, no van a aparecer porque no hay caravana. Y tampoco está filmado, es plan maestro, entonces ¿por qué está privado de la libertad? O sea, se toma toda esa habilidad intelectual para el delito de montar todo un esquema que lo aleje, pero en la parte final comete la estupidez de decirle, mire, yo le doy plata y deje pasar a ese. Eso no tiene sentido. Ahora, si tuvieron la oportunidad de deshacerse de los elementos, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, esto dicho a favor de la persona a la que le encontraron el alijo, eso podría de pronto indiciar que no sabía lo que transportaba, porque pues, ¿a quién? Es que uno no tiene que ser delincuente para pensar. Lo primero que yo pensé fue eso, dije, si a mí me van a coger con unas cosas y estoy yo en función de delinquir, pues me descargo. Eso lo hacen aquí los raponeros todos los días. Le cae la policía detrás, se deshacen del celular, de la billetera, de lo que hayan rapado. Entonces, ahora respecto de las obligaciones del compareciente de comparecer,
pues las obligaciones de comparecer se hacen con unos fines y unos propósitos específicos. Cuando la jurisdicción le impone al compareciente la obligación de comparecer, esas actuaciones dentro del sometimiento. Entonces, que el compareciente no comparezca a un incidente que es de carácter adversarial es de su total autonomía. Él puede renunciar a su defensa, él puede guardar silencio. Ahora, la legislación ampara estos procedimientos. En la jurisdicción, en la justicia ordinaria, una audiencia de juicio basta con que se encuentre el defensor, el compareciente no necesariamente tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué pasaría con una fuga de presos? No podrían sentenciar a la persona porque no está presente. Entonces, no es que porque la persona sea ausente o no cumpla con un requerimiento judicial adversarial que automáticamente se esté alejando del cumplimiento del régimen de condiciones, que es muy claro y muy específico. Entonces me parece que no hay que llevar a esos extremos tan estrictos el análisis, en el entendido de que el compareciente entonces se excluye de su deber de comparecer y paralelamente para acabar de cerrar, que no cumple con las obligaciones de no repetición. Yo me concentraría en este segundo punto, que es precisamente el motivo, lo que motiva este incidente, es la obligación de no repetición del compareciente por la presunta captura en flagrancia, que si la analizamos solamente por el resultado judicial, estaríamos incurriendo aquí en una responsabilidad objetiva, como ya lo señalé. Entonces, yo considero, señor magistrado, que se debe acudir a lo que sabiamente expone la Procuraduría como una tesis de proporcionalidad verdadera entre los hechos tal como están considerados, tal como están vistos, tal como deben valorarse, y el cumplimiento que ha tenido el compareciente ante esta jurisdicción. O sea, si nos dejamos llevar por el escándalo, si nos dejamos llevar por todas las presiones que tiene esta jurisdicción, de la opinión pública, de los odios que hay en este país, de esas militancias radicales que tanto daño le hacen a la sociedad y a los colombianos, pues estaremos empujando sencillamente a una persona que no cumpla su régimen de condicionalidad, irónicamente, a que se excluya de la jurisdicción y a que por esa vía, pues, ojalá no sea así, pues, pero podría llegarse de pronto, ¿para dónde más va a coger una persona que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, que no sea escondido todo el tiempo, o Dios no lo quiera, que en un escenario diferente? Entonces, si vemos, su señoría, un requisito esencial para llegar a una conclusión de que el compareciente incumplió el régimen de condicionalidad es que el artículo 20 de la ley 57 de 2019 consagra un elemento en el parágrafo primero muy importante, es el elemento de intencionalidad, es decir, no es responsabilidad objetiva. El incumplimiento tiene que ser intencionado, tiene que tener la persona el deseo, la intención, la proclividad a no cumplirlo. El compareciente lo que se encuentra en estos momentos es encerrado en su desespero, una persona que hasta algún interés mostró en los beneficios ARN, no está aprobado. Entonces, y aparece supuestamente con la prensa ofreciendo 1.000 millones de pesos, 200 millones de pesos. Así las cosas, su señoría, yo le solicito que decrete no probado el incumplimiento del régimen de condicionalidad del compareciente, que se espere un resultado de la justicia ordinaria y, de ser el caso, si así se considera, pues que se le imponga al compareciente un régimen muy estricto que lleve a la jurisdicción a verificar y a garantizar que la persona está seriamente comprometida, además de que se hace evidente con sus aportes de que él está seriamente comprometido con el régimen de condicionalidad. Estos elementos agregados al escrito que presenté oportunamente, gracias, señor juez, señor magistrado. Muchas gracias. Vamos a decretar en ese momento 10 minutos de receso para indicar el sentido de la sesión.
Buenos días nuevamente. Voy a leer un resumen de la parte considerativa y literalmente la parte resolutiva. Consideraciones. Primero, el problema jurídico. A partir de las pruebas practicadas en este incidente, existen bases suficientes para entender que el incidentado cometió alguna conducta que pudiera calificarse como delictiva y por lo tanto incumplió el punto cuarto del régimen de condicionalidad y lo previsto en el numeral segundo del artículo 20 de la Ley 1957-2019. Si es así, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que se deben atribuir a este incumplimiento? Estándar probatorio de los incidentes de verificación del régimen de condicionalidad. Para resolver lo anterior, el despacho considera que el estándar de bases suficientes para entender es el aplicable al incidente de verificación, por cuanto respeta las garantías del debido proceso de los comparecientes, a la vez permite satisfacer los fines de la justicia transicional en el estricto marco temporal que tiene la JEP para cumplir sus funciones. Primer punto, existencia de bases suficientes para entender que el compareciente cometió múltiples conductas punibles y con ello corresponde a un incumplimiento del régimen de condicionalidad. En el criterio de este despacho, una vez practicadas todas las pruebas decretadas en este incidente, se cuenta con bases suficientes para entender que efectivamente el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo estaba transportando múltiples granadas y municiones de diferentes calibres el 10 de abril de 2024 en una carretera del norte de Santander. Esto se concluye a partir del informe de captura en flagrancia de la misma fecha, que fue firmado por los señores Jairo Jesús Celi Ladino, Fabián Antonio Albarracín Torres y Rafael Payares Contreras. Del mismo modo, se cuenta con los informes de análisis técnico de las granadas de las armas de fuego encontradas y las municiones calibre .556. En estos documentos se consignaron datos que coinciden con los registrados en el informe de captura en flagrancia. Concuerdan en la cantidad de los elementos hallados, en los seriales, en los calibres de los objetos de guerra. Sumado a ello, se dejó claro que todos los elementos son aptos para ser usados. Adicionalmente, dentro de la práctica probatoria también se recaudó la declaración del señor Jairo Jesús Celi Ladino, quien fue uno de los policías que participó en el operativo y dio a conocer cómo en diferentes carros se transportaban Juan Carlos Rodríguez Agudelo y otras personas, cómo se comunicaban entre ellos por medio de radios y que el señor Luis Alberto Camargo Pinzón, ciudadano que iba en la camioneta donde se transportaba el arsenal, le afirmó que era de propiedad del incidentado. A pesar de la teoría defensiva, intenta respaldarse en la ausencia de nexo entre el incidentado y el señor Luis Alberto Camargo Pinzón, quien iba en la camioneta donde estaba el arsenal, y aunque ese ciudadano aseguró no tener vínculo con Rodríguez Agudelo, para el despacho ello no es creíble, puesto que brindó una versión poco verosímil de cómo lo contrataron para movilizarse en la camioneta y de cómo había conocido a Juan Carlos Rodríguez Agudelo. En resumen, se considera que en el presente incidente se cuentan con bases suficientes para entender que el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo y otras personas el 10 de abril de 2024 estaban transportando en vía pública en Norte Santander los siguientes elementos: 32 granadas, 40 milímetros de diferentes lotes, 15 granadas 60 milímetros de diferentes lotes, 16.940 cartuchos calibre .557 de diferentes lotes, 2 pistolas y múltiples cartuchos y proveedores para estas y 2 barras de explosivos. A partir de lo anterior, se puede considerar que el compareciente consumó los delitos descritos en el artículo 365, fabricación, tráfico y porte de armas, 366, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, del Código Penal, sobre las cuales también hay prueba de su antijuricidad, ya que existen diversos informes periciales que comprueban la idoneidad de los elementos para disparar o ser disparados, y finalmente no se cuenta con bases suficientes para entender que el compareciente no se hallaba bajo ningún estado alterado de los sentidos, ni transitoria ni permanentemente. Entonces, como se cuenta con bases suficientes para entender que el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo cometió una conducta punible que afecta el bien jurídico de la seguridad pública, es posible concluir que incumplió el régimen de condicionalidad con esta acción. Sin embargo, no será el único actuar que pudo haber significado una violación del régimen de su parte, en tanto que el presente incidente también estaba verificando que ello hubiese ocurrido a raíz de su fuga de la estación central de policía de Cúcuta el 21 de abril de este año. La materialidad de esta conducta no está en discusión y el despacho cuenta con bases suficientes para entender que el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo se coordinó con otras personas, incluso miembros de la policía, para lograr escapar del lugar en el que se encontraba recluido. Los elementos con los que se cuenta para llegar a esa conclusión son los siguientes: los registros biográficos de la estación de policía de Cúcuta, la declaración de un ciudadano contenida en el sumario número
16.5, remitido por el juez 190 penal de instrucción penal militar, y las anotaciones consignadas en el libro de la estación de policía, que dan a entender que era parte de un plan preestablecido para facilitar la fuga de Juan Carlos Rodríguez Agudelo y exculpar a los policías que colaboraron en ello. Esta conducta de Rodríguez Agudelo se adecua al delito de fuga de presos y se entiende como una conducta punible en tanto que se acreditó, primero, que Juan Carlos Rodríguez Agudelo se escapó de la estación de policía de Cúcuta, lugar donde estaba privado de la libertad por orden judicial, tipicidad objetiva. Segundo, la fuga se dio en coordinación con otras personas, tipicidad subjetiva. Tercero, con el escape se incumplió una orden de un juez y se obstruye la continuidad de un proceso penal en el que se formularon cargos antijuricidad. Y cuarto, el compareciente no se encontraba bajo ningún estado alterado de los sentidos, ni transitoria ni permanentemente. Sabía que su comportamiento era contrario al ordenamiento jurídico y le era exigible que se adecuara su conducta al mandato legal, culpabilidad. De modo que, al verificarse que el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo cometió una conducta punible que afecta el bien jurídico de la eficaz y recta administración de justicia, artículo 20, numeral segundo de la ley 1957-2019, se puede entender que incumplió con ello el régimen de condicionalidad. Finalmente, se debe resaltar que las anteriores conductas no son las únicas que pueden ser constitutivas de violaciones al régimen de condicionalidad. Como bien lo señaló el representante del Ministerio Público, el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo, menoscabó sus obligaciones al no haber acudido a la jurisdicción cuando se le llamó a presentarse personalmente en audiencia de testimonio del 21 de mayo de 2024. También lo continúa haciendo al no mantener actualizados sus datos de ubicación y no haber acudido a las diligencias de ese trámite, incluida la realizada hoy. En conclusión, se cuenta con bases suficientes para entender que el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo incumplió el régimen de condicionalidad de la JEP por cuanto, primero, el 10 de abril de 2024 estaba transportando de forma coordinada con otros ciudadanos diversos elementos de guerra, conducta que afecta el bien jurídico de la seguridad pública. Segundo, el 21 siguiente se fugó de la estación central de Cúcuta, conducta que menoscaba la recta y eficaz administración de justicia. Y tercero, no se presentó ante la jurisdicción. Hay que añadir que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las conductas de Luis Alberto Camargo Pinzón por haber declarado falazmente en el presente incidente y de Juan Carlos Rodríguez Agudelo por haber ofrecido dinero a los policías para que le ayudaran a fugarse del centro de reclusión. 3.4 del nivel de incumplimiento de la sanción a Juan Carlos Rodríguez Agudelo. Según el criterio de la sección de apelación, existen 3 niveles de incumplimiento, a saber, alto, medio y bajo, y la asignación de consecuencias se evaluará en cada caso y dependiendo de la gravedad. Aunque existen los casos de deserción o de promoción del conflicto armado, ese análisis es innecesario, ya que solo existe una posible consecuencia, la expulsión. Así las cosas, siguiendo este criterio, en el caso concreto la única sanción aplicable al señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo es la expulsión de la jurisdicción por haber cometido conductas que atentan contra la consolidación de la paz y la no repetición del conflicto. Como correctamente lo señaló el delegado del Ministerio Público, es posible colegir que el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo no solo hace parte de un grupo organizado delincuencial, sino que hace parte de un rol de liderazgo en el mismo, dado que consigue que otras personas actúen en pro de sus intereses y beneficios. Y evidentemente cuenta con una capacidad económica que le permite coordinar movimientos de vehículos e incluso su escape del centro de reclusión. Ejemplo de ello es que logró que el señor Luis Alberto Camargo Pinzón declarara falazmente ante la jurisdicción, o que diversos policías se apartaran de sus deberes constitucionales. Entonces, su actuar no estaría únicamente ligado a la materialización de los delitos que afectan los bienes jurídicos de la seguridad pública o a la administración de justicia, sino que más allá de eso equivaldría a un aporte a la permanencia de la violencia armada y el conflicto bélico en el país, de allí que la única consecuencia aplicable a su actuar sea la expulsión de la jurisdicción. Como consecuencia de la expulsión del incidentado, se declarará que ha perdido la totalidad de los tratamientos especiales otorgados, como la posible renuncia a la persecución penal o la suspensión de ejecución de órdenes de captura o la libertad transitoria, condicional y anticipada, entre otros, y se dispondrá la remisión de sus asuntos a la jurisdicción ordinaria, para lo cual se comunicará esta decisión a todas las salas y secciones de esa jurisdicción. No obstante, se aclara que la expulsión del señor Rodríguez Agudelo de la JEP no afecta el contenido ni la valoración de la información que aportó en sus declaraciones cuando fue requerido para tal fin por la sala de reconocimiento. Decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, el despacho resuelve: primero, declarar que el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo incumplió gravemente
y de forma injustificada su régimen de condicionalidad, específicamente la condición esencial de acceso y permanencia del Sistema Integral para la Paz, el cual es el compromiso de no volver a participar en la violencia armada como garantía de la no repetición. Segundo, como consecuencia de lo anterior, expulsar al señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo del Sistema Integral para la Paz. Tercero, declarar que el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo ha perdido la totalidad de los tratamientos otorgados por las autoridades judiciales y administrativas, ordinarias y transicionales, en desarrollo del acuerdo de paz, así como la posibilidad de acceder a ellos. Cuarto, disponer la reversión y remisión inmediata a la justicia ordinaria de la competencia y jurisdicción para conocer de todas las conductas punibles, presunta o probablemente cometidas por Juan Carlos Rodríguez Agudelo. Quinto, ordenar levantar la reserva de las declaraciones que rindió ante la jurisdicción el señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo. Sexto, compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de un delito por parte del señor Luis Alberto Camargo Pinzón al haber declarado falsamente ante este despacho en audiencia del 2 de julio de 2024. Séptimo, compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de un delito por parte del señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo al haber ofrecido dinero a miembros de la Policía Nacional para lograr materializar su fuga de la Estación Central de Policía de Cúcuta. Y la notificación y comunicación se hará por medio de la Secretaría Judicial de la Sala, ante la cual también se surtirá el trámite de los recursos. Es decir que esa decisión pues se notificará por la Secretaría para que quienes consideren presenten los recursos a que haya lugar. Para dar por terminada esta audiencia de sustentación de alegatos y anuncio del sentido de la decisión, se recuerda que su desarrollo ha estado orientado al estricto cumplimiento del régimen de condicionalidad y a la materialización de la justicia restaurativa, no siendo más el objeto de la misma, siendo las 12:10 del día 14 de agosto de 2024. Doy por cerrada esta audiencia, agradeciéndoles a todos los que intervinieron en ella.